Bueno, pues muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos los participantes de la mesa y también quienes nos acompañan. Esta mesa, como bien lo dijeron, es la del Imaginario Colectivo de la Salud Mental. Me permito presentar a ustedes la mesa de panelistas. Primero, el doctor Marco Antonio López Galicia. Él es doctor en tanatología por parte del INPO, maestro y especialista en derechos humanos por parte de la UNAM. Cuenta con formación universitaria en Derecho y en Psicología por la UIA, la UNITEC y el INPO. Cuenta con diversos cursos y diplomados sobre Derecho Internacional, Psicología, Acompañamiento Psicosocial, Derechos Humanos, Yoga, Salud. Bueno, es bastante extenso el currículum del maestro, especialista en estos temas. Presentamos también al maestro Ernesto Durante Mayorga. Él es doctorante en tanatología en el INPO, maestría en tanatología en el INPO, licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, catedrático del INPO y la consultoría privada también. Presentamos a la maestra María Laura Ruizquia Gutiérrez. Ella es maestra de estudios sobre suicidio en el Instituto Mexicano de Psicología, maestra en tanatología por el Instituto Mexicano de Psicología, licenciada en Psicología Social por la Universidad Mexicana, tiene diplomado en estudios de género por el Colegio de México, docente en los niveles de maestría y licenciatura en el INPO, capacitadora en desarrollo humano, consultora y conferencista. Presentamos también a la maestra Manuela Alejandro Polo González. Cuenta con maestría en tanatología, licenciatura en psicología, ingeniero en sistemas computacionales, diplomado en hipnosis psicoterapéutica, certificación en psicoterapia humanista, certificación en coaching tecnológico, certificación en formación de instructores con un poco de programación neurolingüística, tiene entrenamiento de coaching de vida, primer nivel despertar, segundo nivel transformar y tercer nivel crear. Tiene entrenamiento internacional en México y también en Cuba como psicoterapia racional cognitiva. También contamos con la presencia del licenciado David Gabriel Cervantes Hernández. Él es licenciado en tanatología por parte del Instituto Mexicano de Psicología. Es licenciado en Psicología Social por la Universidad Mexicana, posgrado en Terapias Psicosociales por la Universidad Mexicana, diplomado en tanatología, en el Centro de Tanatología y Terapia de Duelo, tallerista en el mismo centro, docente del Instituto Mexicano de Psicología, coordinador de teorías de atención gerontológicas para el Instituto Mexicano de Psicología, conductor del programa Los Años Dorados de Radio INPO, decano de la licenciatura en gerontología del Instituto Mexicano de Psicología y actualmente está estudiando la maestría en tanatología en este instituto. Daremos paso entonces a que cada uno de nuestros docentes ponentes puedan también explicarnos cuál es su perspectiva, el enfoque que ellos manejan para poder hablarnos de lo que es el imaginario colectivo de la salud mental. Y para poder empezar a hablar de esto, pues vale destacar, ¿verdad? Primero que entendemos por ideario colectivo y sobre todo que entendemos también por salud, qué es salud, qué es enfermedad, lo que nos lleva a plantearnos pues, qué es la enfermedad mental o la salud mental también, ¿no? Será la contraparte o en todo caso es digamos como una que lleva a la otra, las dos en complementariedad. Entonces le damos la palabra al doctor Marco. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al comité organizador, por esta oportunidad de poder estar aquí platicando con ustedes sobre los temas de este imaginario colectivo de la salud mental. Y el enfoque que yo voy a estar compartiendo en la mesa es la perspectiva de los derechos humanos, en donde pues, el concepto de salud prácticamente tiene una especificidad muy clara en cuanto a su entendimiento, y que mi perspectiva en cuanto a la reflexión que se está llevando aquí es que no se lleva suficientemente bien clara ese alcance que tiene el concepto de salud como derecho humano en los sistemas de salud. Y por esa situación
pues este imaginario colectivo que se tiene de los sistemas de salud pública es un imaginario que es ilimitado y que por consiguiente pues vulnera no nada más los derechos de las personas beneficiarias de los distintos sistemas de salud pública y privada, sino también la posibilidad de una atención integral. Entonces, para ello voy a iniciar compartiendo algunas diapositivas de ideas que iré planteando aquí para mis colegas. Quiero poner ya iniciamos con el control. Para mis colegas, sobre lo que yo voy a estar entendiendo por el aspecto de los conceptos que plantea la maestra Rosalinda, creo que el primer punto que habría que clarificar es el concepto de imaginario colectivo. Me gustaría plantearlo en términos de una representación social, como lo hace Moscovici, en el aspecto de que la representación social viene siendo la idea o concepto principal que tiene una sociedad, de un objeto o un sujeto en un contexto social determinado, con una historicidad, en un momento histórico, social, geográfico de ese objeto o de ese sujeto, ¿no? Por ejemplo, el concepto niño es un claro ejemplo de cómo la representación social que se ha tenido de este concepto pues ha ido construyendo el entendimiento social en base a las personas a las que se les atribuye esta conceptualización, por decir un ejemplo. El otro concepto que quisiera hablar es el concepto salud. Lo estaré planteando en términos de lo que la Organización Mundial de la Salud, como organismo del sistema internacional que se encarga de los temas de salud, de clarificar qué vamos a entender los diversos países por la atención de la salud, etcétera, lo estaré planteando como lo que es un estado de bienestar óptimo. Ese sería, digamos, el entendimiento del concepto de salud, y ahí es donde creo que entra la representación social actual del concepto salud, que según mi opinión sería no otro más que el concepto tradicional de la asociación salud como una ausencia de enfermedad, lo cual pues es una construcción social limitada y que por consiguiente pues, no permite una correcta atención. En los enfoques orientales, como es mi caso, en los cuales he tenido esta oportunidad de profundizar el entendimiento que tienen de la vida, de la relación con la vida, de la relación con la salud. Prácticamente la salud no se entiende como una ausencia de enfermedad, sino como una liberación, ¿no? Aquí la palabra liberación es una palabra importante. Por consiguiente, también creo que el tema de la enfermedad viene a ser necesario plantear cómo se va a estar entendiendo el concepto de enfermedad como esta cuestión que, digamos, no permite tener un disfrute pleno de lo que sería la salud, ¿no? Aquí sí me remito a lo que serían los derechos humanos, la falta de capacidad para disfrutar de lo que sería una salud plena, ¿no? Y entenderlo aquí sí como derecho. Toda esta clarificación de conceptos nos lleva entonces a plantear si el sistema de salud, con sus diferentes niveles de atención en la salud física, en la salud emocional y en la salud psicológica o salud mental, hace una correcta interpretación de la representación social de la salud para nuestros tiempos. Desde la perspectiva de los derechos humanos se afirma que esto no es así, en el sentido de que la interpretación del derecho humano a la salud tiene que ver con el aspecto de la plenitud del goce de todas las posibilidades que hicieran real que la persona estuviera siendo, digamos, atendida de manera integral, ¿no? Actualmente, ahora que en México hubieron una serie de reformas trascendentales en materia constitucional
quedó pendiente la reforma de la materia de salud, ¿no? En donde se iban a unificar todos los sistemas de salud en un solo espacio, y en donde el concepto de salud como derecho quedaba limitado a solamente lo que se conoce los derechos humanos como los derechos explícitos, en donde específicamente se iban a dividir la atención en la salud en ciertos bloques y niveles, y entonces eso es lo que se iba a considerar como una atención hacia la salud, ¿no? Yo afirmo que esta construcción de salud que tiene que ver con una atención pública, pues está alejada de lo que sería la atención a la salud como derecho humano pleno, ¿no? Que sería básicamente una atención limitada. Yo afirmo que esta situación tiene que ver con la inadecuada representación social de la salud. Quizá el sistema de salud pública todavía no responde a las necesidades de representación social actual que tendríamos en cuanto a la construcción de nuevas formas y mecanismos de una atención a un problema de salud pública, ¿no? Como podría ser una enfermedad como lo es el cáncer. El cáncer para mí sería esta enfermedad que se vuelve paradigmática en términos de la atención, ¿no? Si al ser entendida como una ausencia de enfermedad la atención de la salud, pues la atención a esta enfermedad también tiene estos mismos términos, ¿no? Otro ejemplo que estaría planteando en este espacio de reflexión colectiva sería la manera en que se abordan los partos, ¿no? La manera en que las mujeres traen a luz a los bebés, pues responde también a una lógica poco saludable, no saludable, porque precisamente pues va en contra de esta perspectiva de derechos humanos que estaríamos entendiéndola dentro de una perspectiva humanizadora. Estos serían, digamos, los postulados que estaría planteando en esta reflexión colectiva, y creo que aquí es donde entra el aspecto de por qué tener un correcto imaginario. Un correcto imaginario de la salud, porque la atención a la salud, bajo la perspectiva de estos criterios anteriormente comentados de derechos humanos, sería la correcta salud sería la atención que abarcara toda esta multidimensionalidad, que quizá conceptualmente es algo que es muy claro, pero que al momento de llevar a cabo la atención en la salud, a cualquiera de los niveles a los que nos hemos referido, pues es evidente cómo en el sistema de salud pública y privada hay fallas estructurales en cuanto a la posibilidad de hacer esta atención a la salud multidimensional y multiintegral. Creo que aquí entra también el aspecto de justo ahora que venía en camino al Congreso, veía cuál podría ser el detonante de esta resignificación del imaginario colectivo de la representación social, y creo que, recordando ahí algunas lecciones de tanatología de los puntos que se comentaban en el doctorado, una de las frases que se me hacían muy emblemáticas para poder siempre estar atento a mi relación conmigo mismo, con el otro y con el mundo, desde la perspectiva de la tanatología, era la frase memento mori. Remember, you two are mortal. Recuerda, eres mortal, ¿no? Y entonces esa frase que se decía cuando los generales romanos o los emperadores ganaban batallas, y se lee en la historia que siempre querían que los acompañara un soldado de más bajo rango, que dentro del desfile les fuera diciendo en todo momento: recuerda, eres mortal, no te creas que eres un dios. Creo que esa focalización y esa localización de esa relación de mortalidad es algo que nos permite poder plantear una correcta resignificación para estos imaginarios sociales, ya sea que nos desenvolvamos en la iniciativa pública o en la iniciativa privada en cuanto a la atención de la salud. Por último, quisiera cerrar esta participación haciendo
este último planteamiento en cuanto a que la salud es un concepto no solo integral, sino multi-integral, ¿no? Que me parece que habría que entenderlo en diversos niveles y en diferentes modalidades, como premisa para poder hacer una correcta resignificación del mismo. Muchas gracias por su atención, creo que hemos llegado aquí. Cabe destacar que cuando hablamos del imaginario colectivo, nosotros estamos haciendo referencia a mitos, tradiciones, costumbres, valores, hacemos referencia a algunos razonamientos que en el plano de lo colectivo se manejan, que a veces no siempre se sabe desde dónde llegaron y se vuelve toda una realidad, de manera que a veces la salud, la enfermedad se concibe dependiendo también de los contextos, si estamos hablando de un contexto más regional, mundial, local, etcétera. Pueden devenir ideas como que esto es una catástrofe, que de repente la parte de la enfermedad es algo que no se busca ni se desea, es algo que nos pone en peligro, ¿no? Digamos. Entonces, no sé qué opina usted, maestro Ernesto, a partir de esto, y con relación al no sé, el enfoque que usted maneja, ¿cómo ve esto? Desde el imaginario a lo que es la salud mental como tal. Buenas tardes. Primeramente, retomando lo que hubo dicho el doctor Marco, no estaría de acuerdo en cuanto a que haya un correcto imaginario. Primeramente, porque el imaginario dentro de la obra de Castoriadis no equivale a lo que Durkheim llamaba la representación colectiva, o que Moscovici se renombra o se rebautiza como representación social. El imaginario, término que viene del mismo Castoriadis, precisamente, no puede ser formalizable. Es un poder instituyente o que da apertura a que se creen significados. Los imaginarios sociales de segundo grado, podría decirse, eso sí serían las representaciones sociales dentro del discurso mismo de Castoriadis. Cuando el maestro alude, por ejemplo, aludió el concepto de niño, que tiene una significatividad dentro de determinada sociedad, porque en otras no existe tal noción de la niñez o el niño, eso no es el imaginario radical, el que habíamos dicho no es formalizable. Eso ya es el imaginario social de segundo grado que viene del imaginario radical, que no puede ser ni siquiera conceptualizado desde Castoriadis, desde sus términos. Yo me referiré también no al imaginario radical, sino a lo que sí es representación colectiva o social, lo que es explícito en tanto a la salud mental. Por eso no estaría de acuerdo en que exista un correcto imaginario. Dentro de Castoriadis no es posible, porque el imaginario radical no es reducible ni al conocimiento, ni a la estructura social, ni a los factores económicos, ni al conocimiento científico, porque dentro de la misma obra de Castoriadis, las estructuras sociales, económicas, el funcionalismo, también son imaginarios, aunque dentro del grupo academicista, pudiéramos decirlo. Así entonces, si hubiera un imaginario correcto en ese sentido, siguiendo a Castoriadis, tal corrección de la que habla el doctor no estaría al servicio de la sociedad que lo produce, sino que la sociedad estaría al servicio de esa corrección que se certificaría como significado dentro de una sociedad. Eso de primer momento. También me voy a alejar de Castoriadis porque voy a hablar de la representación social, es decir, de lo explícito de una significación respecto de la salud mental. Pero no directamente, sino de forma negativa me referiré a la representación mental, con su, podría decirse, con su complemento o su antípoda, que es la enfermedad mental. Desde ahí hablaré. Bueno, retomando otra vez a Castoriadis, aunque me voy a alejar de él, que viene tal término de imaginario colectivo. Toda sociedad necesita un mundo de significatividades, nos dice, cuyo origen es creativo e indeterminado. Por eso está en contra de posiciones marxistas. En cuanto a la salud mental, estaría en contra de posiciones como la de Basaglia, por ejemplo.
Bien, entonces con esto de que toda sociedad produce un mundo de significatividades, precisamente me voy a inclinar por visiones un tanto, y ahí me alejo de Castoriadis, un tanto marxistas, o donde sí las estructuras socioeconómicas o sociales sí determinan lo que se puede comprender por enfermedad mental. Bueno, esa sería mi dirección. La primera pregunta que se hace de base es si existe la enfermedad mental y por tanto la salud mental. Los que dicen que sí tienen más formación médica o psiquiátrica. Los que no ignoramos, como siempre aludía Yavine para mediados del siglo XIX, los que decimos que no existen las enfermedades mentales o la salud mental, tenemos mucha ignorancia de fisiología. Así como el médico del espíritu, el psicólogo siempre le falta la cuestión fisiológica. Bueno, también dentro de los que dicen que no existen las enfermedades mentales, que voy a tomar a un antipsiquiatra, Thomas Szasz básicamente, se tiene la postulación a nivel histórico de que las personas, cuando comienza la psiquiatría, personas sanas son consideradas como enfermas porque están mentalmente enfermas. En ese sentido, dice Thomas Szasz, es una metáfora, no estamos hablando del soma, es lo de la histeria que trató el señor Freud, digámoslo así. Aquí hay problemas, perdón por mis expresiones, aquí hay algunos problemas que señalaré de tajo, nada más. Hay factores políticos e ideológicos. Por ejemplo, en 1840 en Alemania hubo una tesis para optar por el título médico que trata sobre la locura democrática, y ya no hablemos ni siquiera de la URSS, que tiene bien claro estas cuestiones de relación de psiquiatrización aunada con lo político. Si parece viejo el caso, pongamos en 1973, cuando la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos decidió por votación democrática de los psiquiatras, que eran precisamente acorralados por la sociedad gay, o no sé cómo decirlos para que no se ofendan el estado actual de la cuestión, precisamente por votación, los que eran considerados como trastornados, de repente por eso dejan de ser. Esto tiene una determinación social, por supuesto. Otro punto del problema sería que si el aumento de enfermedad la enfermedad mental sería por la precisión del diagnóstico. El diagnóstico, no voy a dar ejemplos del DSM-5, del bestseller, pero siguiendo a Brownstein, es bastante ambiguo y se denota inmediatamente una direccionalidad social. Bien, a lo mejor, bueno, yo no creo que sea por precisión del diagnóstico. Más bien con el siguiente problema, por ahí me voy a ir. El aumento de la enfermedad mental sería por el etiquetamiento y por el reconocimiento social individual de una población respecto de que existen las enfermedades mentales. Defendiendo el etiquetamiento, entonces, aparte de la enfermedad relacionada con el deterioro biológico que incide en el enfermo, que es obvio, por otro lado se han considerado los grupos dominados por los colonizadores como enfermos mentales, disminuidos, personalidades infantiles, que así han sido tratados. Claro, esto se puede, quizá a esto se le puede objetar que no existía antes la psiquiatría, ¿no? Y por eso eran considerados como tales. Pero, siguiendo a Thomas Szasz, refiere en Ideología y Enfermedad Mental que en 1908 se crea un Comité Nacional de Higiene Mental, cuya primera tarea oficial consiste en adoptar una resolución urgiendo al Congreso a que tomaran los recaudos para un examen mental de los inmigrantes. Todo inmigrante, forastero, es un apestado, digamos así, que debe ser psiquiatrizado. Y si 1908 nos parece también una cuestión muy vieja, tenemos a Wright Miles en 1940, casi ayer precisamente, hablando de los patólogos sociales, confirma que estos codifican académicamente la desviación, y quienes son codificados, pues inmigrantes, delincuentes, juveniles, madres solteras, prostitutas. Bueno, si hay madres solteras, otra cuestión, esto ya es un poquito viejo, ya no creo que suene feo. Bueno, entonces en este sentido, si bien es multifactorial, vamos a dar por presupuesto que existe la enfermedad mental, me baso en la ligazón de la desviación social
y enfermedad mental, conforman una unidad precisamente. Para Durkheim, siguiendo la línea durkheimiana, es normal que toda población o sociedad siempre lo organice un sector como anormal, precisamente para la reafirmación del mismo grupo. También a nivel antropológico esto se puede referir. La afirmación de Durkheim o su visión desde lo estructural funcionalista precisamente tendría o prepara el campo, digámoslo así, para los procesos de etiquetamiento, saltando algunas cuestiones. Esto del etiquetamiento, la postulación más descarada o más férrea, digamos así, es la psiquiatría inglesa, o cito a Thomas Szasz. La visión de Thomas Szasz, bastante simplificada, precisamente el psiquiatra es un técnico. La función es etiquetar y los diagnósticos para este señor son mitos que confieren la categoría de enfermo mental. Aún así, aunque devenga de una cuestión orgánica, señores como Hertz dirían, por ejemplo, que no está comprobada una causación específica, y recordando a Néstor Brownstein a la vez, si hay una correlación de variables entre la discaenfermedad mental y un órgano específico, los médicos se andan peleando que entonces eso ya no pertenece al campo de trastornos mentales, sino de afecciones orgánicas. Claro que los psiquiatras brincan en este sentido a pelearse, porque entonces no tendrían justificación de esa metáfora que llamamos enfermedad mental. Por último, debido al tiempo, digamos, no es que se haga a nivel consciente la psiquiatrización por parte del sector de la salud mental, sino que la misma población lo estamos generando. ¿Qué tan ineptos hemos de estar para creer que por cualquier problema de la vida cotidiana, porque eso es la psiquiatrización, que problemas personales de la vida cotidiana se entiendan como problemas psiquiátricos? ¿Qué tan ineptos, repito, debemos sentirnos como para creer que necesitamos un gurú del sector psi para resolver si me divorcio, si tengo algún problemilla, se murió mi perro, o si tengo algún pensamiento pecaminoso? Creo que la población en general o los conjuntos de la sociedad forman ese fantasma. Estamos, parece que, confundidos y queremos, ya se cambió Dios, ya se cambió la cuestión de Dios en la mujer, en el romanticismo, y ahora nos queda el hombre psicológico y que nos guíen precisamente los sacerdotes de la salud mental. Con eso concluiría de manera genérica. Desde la parte, por supuesto, psicológica, psiquiátrica, social, desde la de derechos. De repente nos comentan, incluso nos han comentado los autores, que las sociedades también se enferman, y en la parte de lo colectivo podemos o no pertenecer a sociedades sumamente enfermas, ¿no? Habrá que ver que si estamos en esa condición, pues a qué accedemos o qué aspiramos cuando hablamos de salud. Salud mental es un concepto que no es que sea nuevo, pero se ha utilizado mucho y de manera recurrente en estos días para poder referir a un estado óptimo, que te comentaba hace rato también el doctor. ¿Cuál sería ese estado óptimo, ¿no?, al que quisiéramos acceder todos aquellos que somos miembros de esta sociedad? Y cómo en contraposición hay otras sociedades que también viven otros procesos de salud y enfermedad, y cómo las tratan. Sobre todo comentaba el maestro Durkheim, por ejemplo, que nos habla de esas anónimas, ¿no? Y depende mucho de qué está dejando de funcionar en la sociedad, será entonces el resultado que observamos en lo colectivo. Maestra Laura, ¿usted qué opina con relación a esto? Entonces, ¿qué sería la salud mental? Bueno, pues es interesante estar escuchando a los ponentes previos porque su punto de vista es muy enriquecedor, y aquí básicamente donde lo voy a conectar es precisamente con respecto a la relación dialéctica y fundante entre el orden sociohistórico y la configuración y desarrollo subjetivo, así como también las mediaciones en las que se hace efectiva dicha relación instituida por la cotidianidad distribuida por intermediación del lenguaje. Como dato curioso, cuando me enteré que iba a participar en esta mesa,
pues hice un experimento muy arbitrario, francamente. Le pregunté a 20 personas conocidas y desconocidas, así de pláticas de transporte colectivo, ¿qué es o qué entienden por salud mental? Y bueno, ya iba llevando mi cuentita. Entonces lo más sorprendente fue que de las 20 personas, el 100% me contestó con alguna frase o su respuesta contenía una idea relacionada con loco y locura. Entonces, pues yo rápidamente me quedé pensando, ¿y esto qué pasa? ¿Qué significa esto? ¿Por qué una pregunta tan inocente como qué se entiende por salud mental te lleva a que la gente diga que es para los locos, que son depilados, chalados, idos, grullados, que se le fueron las cabras al monte? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué otros sinónimos conocen? Pirado, desajustado, le coqueté al alemán, ándale, ya tenemos otro. Bueno, pues nada más por curiosidad busqué cuántos sinónimos había relacionados con locura y pues, hay muchos, pero con la palabra loco el español cuenta con 66 sinónimos. La locura fue haberme puesto a buscarlos, pero bueno. Esto nos da cuenta precisamente de la importancia que tiene el lenguaje, cómo va configurando precisamente nuestra construcción de todo ese imaginario, porque si no, no podríamos nosotros precisamente pensarlo o hacer uso de estas representaciones, o como bien decía el doctor Ernesto con respecto al imaginario que propone Castoriadis. Entonces, aquí para empezar el debate, pues yo me preguntaría también el tema de salud mental, después de lo anteriormente referido, nos lleva a cuestionarnos qué es, quién lo gesta, quién lo construye, quiénes son los protagonistas de estos procesos que constituyen y cómo es que llevamos a cabo esta construcción del imaginario. Bueno, pues aquí voy a empezar a generar todavía más debate. De entrada, la salud mental, desde mi punto de vista, resultaría una contradicción, ya que el sujeto, es decir, me refiero aquí al investigador o al especialista en salud mental, al intentar definir o atender al objeto de estudio, ya sea la enfermedad o al enfermo, y estar vinculado socialmente al lenguaje, pues ya está afectado intrínsecamente por su división cartesiana y por las producciones de su inconsciente. Por lo tanto, yo me preguntaría, ¿qué o quién garantiza que el investigador o el que atiende goza de salud mental? Aparentemente se rompe el criterio de imparcialidad y de objetividad. ¿Es el investigador o especialista en salud mental sujeto a este orden social histórico que me refiero, un obstaculizador o un facilitador del proceso? Lo que debe ser focalizado para entender y dar respuesta a estas preguntas es la relación entre el poder, la estructura social y el imaginario colectivo, entendido para lo que yo voy a hablar, como la fantasía inconsciente del sujeto asentada sobre sus relaciones de necesidad. Es decir, que la sociedad configura el mundo interno y a su vez, construye formas de ser y estar en el mundo, y en las que se asume la existencia de un sujeto integrado, consciente y adaptado con el medio, que se convierte en un exitoso productor de su vida material y además en un protagonista de la historia, dentro de un universo simbólico. Teodoro Adorno ya nos advertía sobre esto y él comentaba que el reconocimiento del poder por parte del sujeto consiste en una dominación introyectada, es decir, un poder ejecutado mediante una dominación asumida e interiorizada en cada uno de nosotros. Estamos tan domesticados por la sociedad que nos hemos convertido en policías de nuestra vida y la de otros. El deterioro, daño, fragmentación, abuso, violencia, desamparo o aislamiento en las distintas situaciones de la vida social, familiar, laboral, política, legal, judicial, ambiental, etc., es en función de la significación que el sujeto da en relación con otro u otros, siendo este otro u otros diferentes. La palabra misma, referirse a lo diferente o distinto, es abandonar lo estandarizado, es decir, siempre lo mismo, lo aburrido. Por tanto, es referirse a lo nuevo, pero esto nuevo es lo que nos puede sorprender o intimidar.
Nos confronta con lo desconocido, el peligro y la amenaza y produce, por lo tanto, temor. Si dicho orden histórico hace de la esencia subjetiva la causalidad interna, el orden social complementa la construcción de esta exterioridad objetiva de los procesos psíquicos, como hace rato lo estaba mencionando con respecto a la psiquiatría y todo lo anterior. Es decir, la sociedad instituye y norma las conductas y las formas en cómo se dan, y de ahí se determina el parámetro para distinguir entre la salud mental y lo patológico. Ahora, en la estructura social, el Estado se hace cargo de generar las políticas públicas para el bienestar y define los espacios institucionales y la direccionalidad de la intervención psíquica. Las instituciones de salud reciben a los enfermos en hospitales y clínicas, que además de curar, tratar o rehabilitar, tienen la función de prevenir y promover la salud a través de la educación sanitaria. Esa sería esta parte donde no podemos excluirnos de la estructura social a la que pertenecemos. Finalmente, concluiré mi exposición recuperando que en la construcción del imaginario colectivo sobre la salud mental está, por tanto, la historia de los pueblos, de las comunidades y las agrupaciones que la conforman, sus aconteceres, mitos y símbolos, y con los distintos relatos que conforman esa interpretación particular que cada sociedad y cultura tiene sobre su propia realidad y su mundo. La manera por la cual la enfermedad se expresa en cada sujeto va a reflejar la expectativa que cada sociedad tiene sobre el comportamiento de los enfermos. El síntoma cobra sentido, pues, en la biografía del sujeto y se hace enfermedad según el imaginario colectivo. Es la comunidad la que tiene los criterios de lo normal y lo patológico, y esta misma es quien lo sanciona. Ese saber del ser humano en su contexto, en su estar en el mundo, en su determinación histórica, social, biológica, psicológica y espiritual, es donde cobran sentido los síntomas y lo que hacemos con ellos. Y pues finalmente, por cuestiones del tiempo, me gustaría agregar esta parte para la reflexión. Estas consideraciones nos acercan a la comprensión del fenómeno psicosocial y que cada sujeto que demanda ayuda por su malestar es plausible de ser escuchado, es decir, tiene la oportunidad de ser escuchado, mas no de ser clasificado, estigmatizado o discriminado o etiquetado, como lo mencionaban hace rato, tan solo por ser diferente. Gracias. Esta cuestión de etiquetación en quiénes son, ¿verdad?, los que serían etiquetados como aquellos que no poseen esta salud mental de la que estamos hablando. Será una cuestión de acceso a través del poder, los que pueden tener la salud, pueden acceder a él, y como hablaba la maestra Laura, la marginación, la educación, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de la salud como tal, la salud mental? Pero cuando también hacemos referencia a esto, pues ¿qué sería lo contrario, no? O decimos que es complementario o contrario cuando hablamos de salud y enfermedad. Si nos pueden contestar ustedes también. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, retomo parte de lo que los ponentes están abordando aquí en este tema tan interesante para todas las carreras que están presentes aquí. Hablamos del tema del imaginario colectivo de la salud mental y hablamos de la cuestión del estigma. ¿Qué es el estigma? Una marca que se le da a un sujeto para poder clasificarlo, como dicen. Y es evidente entonces que el síntoma, como dice Lau, cobra vida en el sujeto y el colectivo social es el que determina como tal el concepto de enfermedad. Me voy a meter un poco en la cuestión psiquiátrica, en el sentido de que todavía estamos en una crisis actualmente en la medicina y en la psiquiatría, donde realmente no se han abordado los conceptos a profundidad del tema del enfermo mental o la cuestión de salud mental. Ya lo planeaban aquí, ya lo han dicho diferentes ponentes, no hay una semiología como tal del proceso de la enfermedad psíquica como tal. La pregunta es, ¿quién es el que está diagnosticando como enfermedad mental? Hablamos de profesionales de la salud. En el psicologismo decimos algo muy interesante, ¿qué es lo que evalúa la conducta humana? Y decimos,
En la conducta humana, el psicólogo se encarga de prácticamente abordar los temas que tienen que ver con la mente, con la cuestión psique, y que lo podemos medir en base a la cuestión de la conducta. La pregunta es, ¿quién está evaluando la conducta? El mismo hombre. Entonces, hablamos que la psicología, ¿no?, es el conocimiento del conocimiento. ¿En qué posición se pone un profesional para poder emitir un diagnóstico o, mejor aún todavía, determinar como tal en los DSMs un estereotipo de que esta persona tiene algo de diferente a los demás? Y aquí es donde me voy a meter un poco la cuestión también psicoterapéutica, porque me he dado cuenta con muchos de mis consultantes, precisamente hace 2 semanas me decía una chica, ¿cuál es el motivo de consulta?, le preguntaba yo, y me decía, porque creo que tengo depresión. A veces en el lenguaje del mismo consultante sabemos que viene implícito mucha de su sintomatología como tal. Ahora, en el campo médico se ha confundido el término de signo y síntoma. Pareciera ser que entonces muchos toman el síntoma como si fuera un signo y no entendemos desde la postura que tal vez pueda ser un fenómeno. El fenómeno y el hecho, que viene siendo el signo, es algo muy diferente. Por eso muchas personas dicen la regla principal cuando acudes al médico es, nada más no llores, nada más no le comentes que tienes más de un mes en este proceso, porque entonces es muy probable que te diagnostiquen con depresión. Y lo grave de esto es que me ha llegado gente que incluso ya viene medicada, y cuando se hace un diagnóstico a profundidad, nos damos cuenta que la persona no requiere forzosamente del fármaco. Esto porque a veces no sabemos dimensionar el concepto como tal. Ahora, hablamos del imaginario colectivo y de la salud mental. Hablamos entonces de que nos ponemos en una posición superior al otro. Tenemos que tener parámetros, yo lo sé desde el campo, desde la psicología, para poder estructurar lo que es la conducta humana. No sé si ustedes sepan, al menos si no mal recuerdo, en el DSM, versión 4, se elimina el trastorno que tiene que ver con la cuestión que las enfermedades partían de una cuestión meramente orgánica. Se elimina el término incluso psicogénico dentro del DSM en un afán de hacer ver que la mayor parte de los trastornos mentales parten de una base meramente biológica. Y entendemos las normativas del médico, de cada una de las posturas que se manejan en las diferentes áreas de la terapia y de la intervención en la cuestión integral del ser humano. Yo invito a muchos de los médicos, psiquiatras, psicólogos clínicos actuales a replantearnos los conceptos que se están teniendo en el concepto de salud. Le decía yo a mi consultante una pregunta: dices tú que crees que vienes con depresión, ¿no? ¿Quién te diagnostica la depresión? Y me dice, una amiga. Esto, por un momento pensé que la amiga era una servidora de la salud mental. Al preguntarle, ¿y tu amiga? Me refiere que es una mostradora, trabaja de otro área donde no tiene nada que ver la salud mental. Pero entonces, como te vio llegar triste, te dice, amiga, estás en la depre. El problema es que la gente no se conoce actualmente. Y esto está teniendo un trasfondo muy interesante dentro de la psicoterapia, porque nos damos cuenta que la gente tiene un concepto de lo que dice la sociedad. Entonces, si te dicen que eres un enfermo, y tú no sabes ni siquiera el concepto como tal de enfermo, porque hablamos entonces en el concepto de sociedad, que la sociedad está enterada de lo que sucede allá afuera con el término de salud mental. Yo también me puse a preguntarle a la gente qué opinaba acerca de la salud mental. Decía, unos decían estar felices, otros manejaban términos que dentro de lo personal no tenían nada que ver con la cuestión de salud mental. El problema es que somos una influencia tremenda para el individuo. Y como sociedad tenemos que tener un criterio propio de saber cómo nos estamos comunicando con los demás. ¿Quién eres tú para decirle a una persona que tiene depresión? Porque la consecuencia de esto es que la persona se lo atribuye. Y hoy sabemos el trasfondo de las cuestiones psicosomáticas, de que hay gente que parte del creo en el otro que tengo esto, y después, ¿qué crees? Sucede. Yo invito a muchos de los profesionales
¿vale? Porque tenemos estrategias en el campo de medicina y psiquiatría, solo que tal vez están un poco débiles en el sentido de que no se han creado las mejores estrategias adecuadas, porque incluso tocando el tema de los derechos humanos, estamos yendo en contra de la autonomía del mismo consultante. Hay incluso términos que se utilizan en otros enfoques terapéuticos que en la actualidad tenemos que replantearnos. El trasfondo es etiquetar al otro. Recuerdo que cuando era niño observaba a la gente que hablaba sola en la calle. No había esta construcción de decir, mira, porque incluso he escuchado a la gente que no los bajan de pobrecitos. Pobrecita la persona que está hablando sola, míralo, ¿no? Y a veces me he cuestionado porque en el colectivo de la salud mental tiene que ver el concepto de razón y el concepto de normalidad que ya venían tocando acá. La pregunta es, ¿qué es lo normal? ¿Y quién lo determina? Una sociedad que aparentemente estamos ante una sociedad enferma y que son los profesionales de la salud mental los que están determinando estas etiquetas al ser humano. Yo esto lo planteo desde una postura meramente humanista y planteo lo que ya venía trabajando Jasper, la cuestión de las personas que hacen clínica y las personas que se dedican a la investigación en el campo clínico. Esto es diferente. Abordamos dos temas importantes. Una, las personas que tienen contacto directamente con consultantes y otras que solamente hacen investigación. Es muy diferente conocer el terreno terapéutico cuando uno lo experimenta y lo prueba a simplemente basarnos en la cuestión de teoría. Entonces yo invito a muchos profesionales, porque este tema de la salud mental no nada más compete al profesional de la salud, sino a todo el mundo. Es como la psicoterapia. Nada más vas cuando tienes un problema existencial. Hoy sabemos que la psicología se trabaja a manera de abordaje y va más allá del campo terapéutico. Al menos desde la postura humanista, sí tratamos de no generar como tal esas etiquetas. A veces yo me he cuestionado, ¿quién es más pobre mentalmente? Una persona que tiene uso de razón y conciencia y sabe lo que tal vez está atravesando el otro, porque me he dado cuenta que a veces vivir en la locura, como dicen, parecerá que está mejor que vivir siendo cuerdo, de una o de otra manera. Siempre nos estamos cuestionando si qué viene. En la muerte lo vemos mucho en tanatología, estamos preguntándonos a dónde vamos, nuestros seres queridos, qué hago aquí, para qué estoy aquí. Es importante replantearnos los términos y por un momento regresarnos a una psiquiatría como antes se estaba manejando. Los médicos psiquiatras actuales tienen muy poco conocimiento del área psicológica. Y también es importante que así como muchos nos metemos en el campo médico mínimamente a conocer términos importantes, sería importante que también los profesionales de la salud mental que atienden los trastornos mentales empiecen a tener un cambio radical en la forma en la que se lo están diciendo al consultante. Porque incluso los términos ya llevan un peso. El decirte que eres una persona con trastorno, ya estás depositando en el sujeto una etiqueta que ni siquiera sabe qué es. Pero es como el cáncer, decían. Tienes cáncer, me voy a morir. Sin saber en qué etapa está el cáncer, sin saber en qué fase, si es maligno, benigno, etc. Las asociaciones mentales que hacemos en base a la colectividad están afectando emocionalmente la salud del individuo. Porque nos hemos dado cuenta que incluso aunque no tengan una enfermedad, se la crean. Y partiendo de lo que dice la sociedad. La cuestión es, ¿quién tiene la razón aquí? Si también los profesionales son parte de la sociedad. Entonces, yo invito a que realmente profundicemos en los temas a detalle de todas las áreas que están involucradas en el concepto de salud mental para poder dar una terminología adecuada y llegar a un trasfondo en la cuestión multidimensional para poder aterrizar este concepto llamado enfermedad mental. Porque pareciera ser que en la actualidad, y esto hablo allá afuera, pregúntale a la gente, ¿qué opina acerca del concepto de salud? Es como cuando les hemos ido a preguntar acerca del duelo. Oye, ¿qué opinas acerca del duelo? Y pareciera ser que para la persona es este combate con otra persona, el pelear con el otro. Porque realmente no estamos preparados, no estamos
instruyéndonos. Ya lo decía Osho, el conocimiento es primordial para el ser humano y que tiene que ver con el concepto de salud. Termino ya mi participación por la cuestión del tiempo, retomando un concepto que una vez me compartió un psicoanalista de aquí del INPO en el concepto de salud. Y decía, en el concepto de salud, la capacidad que puede tener el ser humano de amar. Eso, al menos también desde la perspectiva humana que yo comparto, eso es salud, tener la capacidad de amar. Muchísimas gracias. Nos quedamos todavía con más ideas, ¿no? Que vamos enlazando paulatinamente, vamos escuchando todas estas participaciones. Llama mucho la atención esto. Señor, entonces algo subjetivo cuando estamos hablando de qué es realmente la salud, porque bueno, ahora si nos trasladamos a la salud mental, ¿cómo se enferma la mente? Porque ¿qué es la mente que no empieza? Y luego entonces, ¿cómo podemos decir que está enferma? Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, yo quisiera iniciar mi participación abarcando tres conceptos. El más conocido, bueno, la referencia que da la OMS con respecto a la salud mental, y bueno, la define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esto, bueno, lo determina la OMS, pero también quisiera compartirles estos dos conceptos. Uno es de Eric Fromm, nos dice que la salud mental tiene que ver con la superación del narcisismo y con esto formularlo más bien de un modo positivo y lo que dice nuestro Alejandro, alcanzar la meta del alma. La objetividad con la superación de la enajenación y así alcanzar una identidad independiente. Y bueno, aquí retomo también una frase justamente que retomó la Fromm en cuestión de una mente sana en una sociedad sana. Aquí bueno, la cuestión es si realmente es una sociedad sana, ¿no? Lo vemos desde esta parte del bienestar. Y bueno, también quisiera compartir este concepto que tiene de salud mental el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se encarga también de atender este tipo de situaciones, de enfermedades mentales. Y pues bueno, el IMSS nos dice que es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que le rodea. Incluye el bienestar emocional, psíquico y social, e incluye cómo piensa, siente y actúa y reacciona ante un momento de estrés. En la salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de una persona y de su comunidad. Y pues bueno, aquí justamente lo que también estaba escuchando a la maestra Laura y al maestro Alejandro, menciona que ellos también se dedicaron a hacer este ejercicio de preguntarle a diferentes personas y para ellos qué es la salud mental. Justamente dentro de este imaginario, pues bueno, lo vemos desde la parte colectiva, pero cada uno tiene una percepción distinta de lo que es la salud mental y me voy a permitir compartirles solo algunos y voy a contextualizarlo de manera general en todos estos comentarios. Y bueno, el primero de ellos dice, la salud mental es el bien de desarrollar juicios de las cosas que nos pasan, de ser una persona estable emocionalmente, es mantener mi pensamiento en un estado de equilibrio para así ser coherente con mi manera de sentir, pensar y actuar. La salud mental me suena a estabilidad psíquica, lo que implica que no hay desequilibrios emocionales ni psiquiátricos cuando una persona está en uso de sus facultades mentales. Otra de ellas, dice, para mí la salud mental es tener estabilidad conforme a mis pensamientos para tener buena vida y deportiva. Dice, la salud mental es cuando no tienes problemas psicológicos y hay un completo bienestar social. Bueno, en este ejercicio, en este análisis de esta información que yo recabé,
justamente lo marca, o la tendencia es que la respuesta se inclina a esta cuestión del bienestar. Lo vemos de una manera muy subjetiva. ¿Por qué? Porque aquí es, bueno, muchas veces nos hacen esa pregunta: ¿qué es estar bien? ¿No? ¿Qué lo determina? Pues también lo mencionaba el maestro Alejandro, en ese sentido de qué es estar bien. ¿Cómo conservar o cómo se mantiene esa sensación de estar bien? ¿No? Aquí hablamos de conservar la salud mental en todas las esferas que ya conocemos, social y espiritual, que justamente buscamos tener ese equilibrio, esa homeostasis, como la llamamos, pero toda esta cuestión del imaginario viene desde esta idea, es una ideación sobre lo que es la salud mental. Yo aquí, bueno, hago un breve resumen. Dice: como sabemos, existen diferentes conceptos e interpretaciones de la salud mental, constructos que a mi consideración serían puntos de vista que al parecer fueran subjetivos, que se contextualizan en diferentes épocas. En cuanto a la concepción, es que los que tienen los sentidos sobre este término no podría estar dentro de un concepto universal, porque cada individuo es diferente. Cada individuo vive en contextos sumamente distintos, ya sea aquí en México, ya sea en España, ya sea en algún otro lado del mundo, es diferente el contexto, entonces no se puede aterrizar. Estaba platicando hace unos días con un compañero docente y justamente me estaba mencionando, ¿no?, un ejemplo de, por ejemplo, en España, cómo es que la gente acude a atender su salud mental y en México no. ¿Por qué? Porque hablamos de este contexto sociocultural, ¿no? Lo marco también desde esa parte de hablar de una necesidad básica. Abraham Maslow, en la pirámide de necesidades, nos lo dice desde el primer escalón. Esta parte no se puede escalar, no se puede subir si no tienes las necesidades primarias, ¿no? Y en esas necesidades primarias está la salud. La salud, ya sea biológica, orgánica, o esta parte también de la salud mental, ¿no? Entonces, para mí, esta postura, mi opinión sería, no podría entrar dentro de un contexto universal este término de salud mental, porque son diferentes los contextos en función a los individuos. Considero que hablar de salud mental también se debe de considerar el estado mental, que debe de ser atendido de manera prioritaria contra la necesidad del individuo, si él lo considera realmente necesario, acudirá a algún servicio de atención psicológica o terapéutica para mejorar sus condiciones de vida, su desarrollo personal y, bueno, sobre todo hablamos también de su calidad de vida en esta esfera, ¿no? Ya lo veíamos también lo que nos explicaba el doctor Paco, que lo que repercute en una de las esferas va a repercutir en todas las áreas. Entonces, aquí es importante empezar a generar esta conciencia, y ya no nada más desde la parte colectiva, porque, bueno, ya lo sabemos, aquí nos está marcando lo que nos estaba compartiendo de las personas que nos dieron su opinión acerca de la salud mental, tiene una idea distinta, ¿no? Entonces, esa colectividad hace que lo que yo piense puede influir en el otro. Eso que piensa el otro se lo va a transmitir a otra persona, entonces no va a tener una idea de lo que realmente es, o lo que debe de ser, o lo que debería de ser en ese sentido de la salud mental. Entonces tiene esta deconstrucción del propio término de salud mental y que se va generando nuevos conceptos de acuerdo a lo que está viviendo el individuo, ¿no? Entonces aquí considero también que esta parte de la prevención es importantísimo en función a esta parte ya primaria, ¿no? La parte preventiva ante casos de padecimiento mental, que deben llevar al individuo a tomar conciencia y sobre todo asumir esa responsabilidad en su atención y autocuidado, ¿no? Nosotros en la parte de la gerontología hablamos antes de un cuidado, es hablar de un cuidado en sí del individuo, ¿no? Entonces
Entonces, aquí hablamos de la calidad de vida y justamente, bueno, aquí en México, lamentablemente, porque es la cultura que el individuo tiene al atender su salud mental, el desconocimiento sobre el mismo, sobre la misma, y sobre todo, creo que en muchos casos no lo cuidado de su salud mental, ¿no? Entonces, aquí creo que fuera de abordar los diferentes opiniones o diferentes términos, es empezar a hacer acciones, implementar estas estrategias para que la gente empiece a tomar conciencia sobre lo que es esta parte de la salud mental, ¿no? Poco a poco se ha generado, creo que aquí el instituto también lo ha empezado a generar esta parte de ayudar en esta labor comunitaria, en esta labor social, ya sea en los psiquiátricos, ya sea en los penales, ya sea a nivel de las actividades que se realizan en el mismo instituto, para empezar a generar esta conciencia de la salud mental, ¿no? Y bueno, con esto terminaría mi participación. Bueno, siguiendo con esta, ahora sí empezamos con esta discusión como tal, ¿verdad? Hablar de lo que es la salud mental. Nos decían que de repente falta conciencia, ¿no? Y también quizá, ¿no? Cuando acudimos al centro de salud, cardiólogo de todas estas enfermedades, ahora no solo las físicas, sino las mentales, cuando hablaban de esta condición óptima, me parece que de repente nos quedamos como en este límite óptimo, entonces es el equilibrio que sería lo ideal para poder acceder a esta idea de salud. Entonces, pues vamos a la réplica como tal, doctor. Muchas gracias, maestra. Estoy poniendo aquí el tiempo para que nos ajustemos todos. Planteado. Quisiera mencionar en relación a uno de los comentarios del colega, el maestro Ernesto, en el sentido del término correcto e incorrecto imaginario. Creo que en el tema de salud mental, salud en general, por salud mental es fundamental sí plantear que hay una distinción entre lo correcto y lo incorrecto. Y sobre todo hay que plantearlo en ejercicio de los derechos fundamentales en términos de Robert Alexis, que señala que evidentemente lo incorrecto o correcto en el ejercicio de un derecho es la posibilidad que tiene la persona del alcance de ejercerlo, ¿no? Un correcto derecho será el ejercicio de una salud plena, por decirlo de una manera. Una incorrecta o un incorrecto derecho pues será aquel derecho que no es ejercido plenamente. Y eso evidentemente en los sistemas de salud pues es notable, ¿no? Es notable. La correcta categorización creo que sí ayuda a cambiar este imaginario de la salud que se ha venido construyendo en cuanto a la sociedad occidental, en donde la salud es ausencia de enfermedad, ¿no? Y la atención que se le da a la salud mental pues se da en ese sentido. Ahí quiero recordar lo que Benjamín Dulci, un psiquiatra y académico de la Universidad La Salle, mencionaba en el sentido de que la atención psiquiátrica respondía a construcciones hegemónicas, ¿no? Y que básicamente más que hablar de enfermedades psiquiátricas habría que hablar de desajustes. Creo que ese término por lo menos a mí me hacía más sentido y también me ayudaba a entender quién construye estos términos, quién construye el concepto de enfermedad de la salud mental. Sin duda el mercado y la industria económica de la atención a la salud mental, pero el individuo también es partícipe de esta construcción de la salud mental, en la medida en que toma conciencia de que la salud no es no es un cheque en blanco que se nos da, ¿no? Y que cuando hay una enfermedad se altera o se mueve este equilibrio, sino que por lo contrario hay que estar manteniéndolo y hay que estar fortaleciéndolo. Creo que ahí ayuda entonces a poder diferenciar sobre qué es lo saludable y lo no saludable, la conceptualización que se tiene en el oriente de la salud. Ahí Adrián Marcelli, psicólogo gestal, hablaba sobre que la distinción entre lo saludable y lo no saludable pues sería lo que es tóxico y lo que es nutritivo, ¿no? Creo que más que hablar de una subjetivización, habría que hablar sobre una operación
muy claras sobre cómo poder hacer esta correcta distinción. Y me gustaría plantear que no comparto la idea de que no es posible la universalización de la salud, puesto que en este sentido la clarificación de equilibrio, la clarificación del estado de bienestar, pues tiene que ver con la relación de lo que es el ser consciente de la persona entre lo que es nutritivo para él o es tóxico para él, ¿no? Y creo que ahí un ejemplo típico puede ser el clásico fumar es malo para la salud, pero si tienes el hábito de fumar como algo introyectado, algo, pues creo que ahí nos estamos acercando a lo que ejemplifico como lo tóxico versus lo nutritivo, ¿no? Creo que ese sería los comentarios que tendría sobre las participaciones colegas. Y entonces, la salud es ausencia de enfermedad, y sobre todo estamos hablando de la salud mental. No sé si ustedes se lo preguntan, entonces, si estamos sanos, o no sé que prácticamente todos estamos enfermos. Ya no sé qué contestar. Bueno, me parece que sí estamos enfermos de una representación social, enfermos de querer estar sanos precisamente. Parece, recordando a Nietzsche, que esto es una negación de la vida por parte de nuestros sectores. Si bien dice el maestro que el derecho y derechamente hay una lógica, también como dice el maestro de Durkheim, usted recuerda, eso es arbitral, además nos quedó claro con la muerte de Nietzsche, la destrucción de Heidegger, la reconstrucción de Derrida. Además hay una contradicción, si estamos hablando, o habla el doctor, de que hay que construir un correcto imaginario, no va ad hoc con la doctrina que viene desde la modernidad. Bueno, esta doctrina vendría de la modernidad. Nos estamos dando cuenta de que construimos, entonces no se puede postular la universalidad de la salud. Es una contradicción porque se le estaría dando un estatus ontológico a dicha universalización de la salud. No concuerda con la construcción. Por otro lado, pues sí creo que estaríamos enfermos en cuanto a lo tóxico. Ya se habla mucho de que hay personas tóxicas, grupos tóxicos, es tóxica la leche, el tabaco, el alcohol, bueno, eso ya lo sabíamos precisamente, pero pronto va a ser tóxico hasta respirar o vivir. Le están poniendo muy elevada la salud mental, me parece. Es un tipo de vida, yo creo que no debería considerarse como lo óptimo. Si dentro de las representaciones sociales yo quiero disfrutar o alguien quiere disfrutar, quiere viajar, conocer gente, el mundo, etc. Ese es un tipo de vida, pero pretender mantener un estado como lo hacen los orientales, no los occidentales, porque Occidente nació cuando ya la enfermedad, bueno, en este caso, la enfermedad somática y estados intervenían. Los orientales, las personas pagaban a los médicos para que las mantuvieran sanas. Me parece que eso es bastante enfermo. Pretender un estado constante de bienestar. Me parece un miedo al sufrimiento, a las tragedias de la vida. Pues sí, esta cuestión es, no sé, queremos constantemente estar, queremos constantemente estar óptimos según la colectividad, pero creo que eso es la enfermedad. Desde el mismo humanismo se puede plantear esta cuestión del miedo a lo diferente o a la alteridad. Pues eso opinaría lo más tener.
estamos tratando de entender cómo accedemos a esta salud mental en la vida cotidiana. ¿Se puede o no se puede? ¿Esto es general, tipo local, inventado o no inventado? Pues mire, el vehículo a través del cual lo expresamos nuevamente va a ser el lenguaje. Entonces, yo me acuerdo de los primeros meses en la carrera en psicología social. Una de las primeras lecciones que nos dio uno de los maestros fue: aquí no vienen a hacer juicios de valor, aquí no hay ni bueno ni malo, no hay correcto ni incorrecto. Aquí lo que ustedes vienen a aprender es valencias, lo positivo y lo negativo, porque todo lo positivo les beneficia y todo lo negativo les daña. Entonces tienen que aprender ustedes a que precisamente podemos trabajar simple y sencillamente evitando los juicios de valor. Tengo que hablar con respecto de estos criterios del lenguaje, de que si es positivo alguna cosa por encima de otra, sería pues estar en un contrasentido nuevamente. Entonces, estas formas de hablar, estos juicios que emitimos, pues mejor los podemos transformar así en valencias. Hablemos de cosas que no tengan esa carga, porque finalmente vamos a caer en lo mismo, en etiquetar a las personas, en precisamente estar señalando a los demás por sus diferencias, de estar violentando en cada momento, aprovechando que tanto se ha hecho referencia a esta parte de los derechos como seres humanos que tenemos. Precisamente violentamos al otro al etiquetarlo y al decir que si su conducta es buena o mala. Entonces, desde mi punto de vista, pues yo digo que más bien es a través del lenguaje, por medio de él y por él, que nosotros acabamos construyendo estas formas de expresar. A lo mejor lo que deberíamos de realizar también es si nuestro lenguaje habla precisamente de vida o nuestro lenguaje nos lleva precisamente a la enfermedad. Eso sería como parte de la reflexión y de esa manera me parece que sintetizaría toda esta cuestión de lo que se construye socialmente. Y no lo olvidemos, no hay verdades universales, tan solo es lo que en el medio en el que nos encontramos, en nuestro contexto, en un momento histórico determinado, es lo que en este presente compartimos. Allá afuera quién sabe qué vaya a pasar, pero aquí ya hemos construido una forma diferente de ser y estar en el mundo a través de estar replanteándonos esto. Y una de las cosas que nos decía Enrique Pichón Rivera con respecto a cómo atender a estas personas, pues primeramente es llevarnos hacia la práctica de la libertad, entendida como el pensamiento crítico, como el crearnos o recrearnos a nosotros mismos en el día a día y tener una labor de transformación hacia la sociedad. Entonces, transformemos y utilicemos un lenguaje positivo también. Eso sería todo. Nos hablan del lenguaje y el lenguaje es muy importante, incluso también cuando nos hablabas de estas formas de hacer referencias si estamos solo enfermos cuando en realidad ni siquiera tenemos nada. Por ejemplo, hay comunidades en donde uno encuentra este tipo de referencias a través del lenguaje. Una mujer que está embarazada dice, es que está enferma, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de que está enferma? Ah, sí, es que está, o cuando se va a lidiar, o cuando está en el periodo de su regla, habrá que separarla porque se vuelve ciertamente peligroso, está en condición de enfermedad, en condición de contaminación, y va a tocar los alimentos y los va a fermentar, y hay que separar, igual que la mujer que está embarazada y una vez que también da luz, se hace referencia a esta condición y como las ve también físicamente, ¿no? Así como su rostro distinto, claro, en su semblante, pues luego entonces afirman están enfermas ellas, a nivel comunitario, así también ellas se sienten, ¿no? Como que todo les duele, ¿no? En ese sentido, la parte física, trascendiendo de lo físico, estamos hablando de lo mental y cómo podemos nosotros determinar que no se está saludable, no se está saludable de la mente. Si el cuerpo yo lo toco, lo siento, lo refiero, identifico donde me duele, ¿no? Que puede ser el síntoma, pero la mente no se toca, la mente no la palpo, entonces ¿cómo sé que está sana o está enferma? También nuestra parte del lenguaje.
Bueno, menciona la cuestión de que no podemos palpar la cuestión de la psique, sabemos que es intangible, pero podemos evaluar la conducta y determinar tal vez lo que está pasando en el sujeto a nivel psicológico. Lo que están planteando aquí los panelistas es muy importante, porque desde mi experiencia personal y de lo que me he instruido en este tema, no encuentro una familiaridad en el sentido de que haya realmente como tal una semiología del trastorno mental como tal. Hablaban de tener una estructura diferente en la sociedad para dirigirnos hacia estas personas de una manera más íntegra y saludable. Me decía una consultante también en este término que hemos ocupado mucho, el término de locura. Es que vengo porque estoy loca, ¿no? Y a veces entra en debate la cuestión de la razón, y yo les comento y siempre les digo, oye, ¿qué pensaría si yo te afirmo que un loco nunca afirma que está loco, o con algo? Pero a veces esto es muy marcado por la cuestión social. Ahora, no nada más es el imaginario de la salud mental. Si nos enfocamos a otra área, también lo vamos a poder ver. La religión es parte de esto. Y entramos entonces en el debate de cerebro-mente, naturaleza-cultura, ¿no? Entonces, ¿quién determina eso? ¿Quién puede decir entonces que los profesionales que elaboran los manuales de diagnóstico están completamente sanos? Desde esta postura, ¿cómo podemos decir entonces? Porque no sé si ustedes sepan y han leído la historia de los DSM, ¿con cuántos trastornos empezó? ¿Y cuántos trastornos tenemos actualmente? Que muchos de ellos no tienen ni siquiera una base científica como tal, y más sin embargo están estipulados en los DSM. La cuestión de lo que yo quiero plantear aquí en esta pequeña participación es que tengamos a nivel mental, a nivel de conciencia, una apertura y no conformarnos con lo que está. Yo invito incluso que cuestionen a los teóricos, es muy importante. Y me decía un alumno, ¿cómo usted se atreve a desdeñar a Nietzsche? Una vez que tocamos el tema de Nietzsche, en la cuestión de precisamente lo que se toca aquí de la moral. ¿Qué pasó? Abordando este tema de lo que abordaba Nietzsche, entre el bien y el mal, ¿no? Es muy subjetivo. Tal vez para lo que a ti está bien, para el otro no. No lo podemos como tal determinar, no. Pero sí podemos empezar a darle una dirección diferente, de una manera holística, tener una apertura amplia, para empezar a desmenuzar paso a paso cómo se están manejando los conceptos. El médico lleva un proceso psicoterapéutico, el psiquiatra también lo lleva, porque actualmente nos hemos dado cuenta que cuando vamos a las instituciones como asilos psiquiátricos principalmente, también la capacitación es para el cuerpo médico, porque es necesario, porque también el imaginario colectivo se mueve a través del profesional de la salud, y que al final de cuentas el que lo va a comunicar y a expandir es la cuestión de la sociedad. La cuestión entonces es cuestionarnos si los profesionales están haciendo su trabajo realmente o simplemente se está interpretando como tal los eventos que tiene el ser humano. Entonces, si el colega Joaquín tiene un problema y una conducta que es rara entre los demás, entonces nosotros, porque somos los profesionales de la salud, tendremos a etiquetarlo o a construir un nombre para darle una estructura a eso que está presentando. Hablamos de formas diferentes de funcionar, ya no de la discapacidad que se tiene en el concepto de enfermedad. El trastorno incluso de enfermo también tiene una connotación y un trasfondo, que si lo empezamos a disminuir, el que a ti te digan que eres un enfermo rompe con estas normas de lo normal y cómo yo no voy a ser igual a los otros. Y hoy sabemos que a lo que la mayoría apunta es a lo que se le llama normal. La cuestión es, y te lo puedo poner así clave, como también fui a preguntar aquí en la Basílica de Guadalupe a los católicos que me platicaran acerca del catolicismo. ¿Cuántos de ellos me dijeron realmente la historia del catolicismo? Nadie lo sabía a profundidad. Todos sabían que porque la mamá, porque el abuelo, etcétera, etcétera. Lo sabemos porque dicen. ¿En qué momento tengo un criterio de decir, yo investigo y llego a una profundidad para saber entonces lo que está pasando? Y eso también sucede con el imaginario colectivo de la salud mental. La gente se está atribuyendo cosas que ni siquiera tienen. El problema es que a veces los mismos terapeutas no desmienten esta idea de decir, oye, tú no tienes depresión. Hay otro concepto llamado tristeza profunda tal vez, donde no requieres de un fármaco. Tuve una consultante que 2 años medicada con el clonazepam, ¿no? Y cuando le pregunto cuándo fue tu última cita con el psiquiatra, dice hace 2 años.
sigue con las mismas dosis. Y cuando se hace y se canaliza con otro psiquiatra, no se determina una cuestión meramente bioquímica orgánica. Se trabaja la cuestión psicoterapéutica y más bien lo que tenía disparada a la consultante era el fármaco. Hasta qué punto también, como médicos, no tendemos a canalizar primero a psicología para que el psicólogo determine si no es psicológico, entonces abordamos una cuestión meramente biológica. No, la gente llega medicada, y esto es en serio. Y es muy difícil desmentir, porque muchas de ellas el fármaco sí funciona. Pero es esta ambivalencia. Le tomas el fármaco, te dispara y posteriormente otra vez tienes que estarlo consumiendo. Y no hay un seguimiento como tal a nivel profesional. Trabajamos multidisciplinariamente, lo hemos dicho en la psicología, pero primero yo les recomiendo acudan con un psicólogo y ya el psicólogo determinará si se requiere forzosamente de la cuestión psiquiátrica para canalizarlo. Y no al revés, que es como ha sucedido, porque la gente también se cree esto que le dice el otro, porque como profesionales somos una autoridad para el otro. Desde el humanismo decimos, nos quitamos esas etiquetas de lo que estamos frente al otro. No importan las certificaciones, las maestrías, nada. Un ser humano frente a otro ser humano. Y esto, si lo abordamos dentro del concepto de salud mental, en el imaginario colectivo, aprendamos a ver al sujeto desde la dimensión que es un ser humano. Muchísimas gracias. Bien, ya para finalizar, justamente aquí es hacer un trabajo arduo en este sentido de ser profesionales y realmente trabajar sobre ciertas cuestiones, sobre la parte de lo que lleva a una persona a la consulta, trabajar profesionalmente, hacer las derivaciones que se tienen que hacer. Recordemos que con esta parte ética, si yo no lo sé manejar, pues mejor hago la derivación porque así lo sé manejar, ¿no? Aquí, bueno, yo ya para finalizar, quisiera hacer esta recomendación de esta obra, Antropología de la Vida Cotidiana, que habla de la logomística de la salud y la enfermedad, de Luis Dutch, que plantea, bueno, una metáfora que la llama el laberinto, y pues habla de la vida cotidiana, y en esta plantea justamente la necesidad de que el hombre asuma, tanto en su condición instintiva y cultural, estos dos conceptos, ¿no? La salud y la enfermedad, desde esta parte sociocultural, y bueno, lo basa en dos dimensiones, tanto en la dimensión simbólica y en la dimensión antropológica, ¿no? Esto, bueno, como parte de una recomendación, porque si lo quieren consultar, sería interesante ver esta parte de cómo se simbolizan estas dos cuestiones, ¿no? Tanto la salud como la propia enfermedad, y bueno, un estudio que estará bien. Vamos a ir cerrando entonces también con estas ideas que nos surgen para cuando, ahorita que estuvimos escuchando todas las participaciones y sobre todo si hacemos referencia a esto que tiene que ver con la salud, es interesante todas las ideas que ya se vertieron en esta mesa, hablar de las cuestiones psicológicas sobre todo, ¿no? Las que tienen que ver con la cuestión emocional. Y manifestábamos hace ya varios minutos atrás que las sociedades pues también están viviendo sus procesos, ¿no? En el contexto histórico, en el contexto social, no se enferma igual ni se obtiene la salud igual en este 2017 que las enfermedades que se padecían 50 años atrás, 100 años atrás o en el siglo XV, por ejemplo, ¿no? Hemos ido pasando por un periodo histórico en donde la salud y la enfermedad han sido temas que nos han interesado a nivel social, a nivel cultural. Es importante, bueno, nuestro hoy hacía referencia a un texto de carácter antropológico, y bueno, yo con esto también ya cerraría esta parte, como antropóloga, muy sencillamente digamos lo siguiente, que importante es los ambientes socioculturales, puesto que nos dicen que tienen una influencia sumamente importante, ¿no? En esta integración, esta identificación o esta simbolización de la que nos hablan también, de lo que entendemos por salud, lo que entendemos por enfermedad, que realmente se puede decir que está totalmente sano. Si nos dicen que si es, pues platicamos hace rato, si es ausencia de enfermedad, pues entonces, ¿quién se puede decir que no tiene ningún padecimiento? Luego entonces sí sería saludable.
o más bien estaríamos hablando de estilos de vida que nos permitan acceder a esto, que en lo general hemos entendido que nos lleva al equilibrio, pero aquí dejábamos manifiesto que tanto se puede hablar de un universal de esta salud mental. Entonces, bueno, pues lo entenderemos también de acuerdo a situaciones contextuales, locales, regionales, etc. Pues, si no tienen algo más que añadir mis compañeros del panel, pues nosotros estaríamos ya por cerrar precisamente esta participación. Muchísimas gracias a todos. A todos los panelistas y entregamos los siguientes reconocimientos a la maestra Rosalinda Gómez Gutiérrez, al doctor Marco Antonio López Galicia, maestro Ernesto Durante Mayorga, maestra María Laura Ferrustián Gutiérrez, maestro Manuel Alejandro Polo González,